Un hombre nota una silueta en el horizonte. Al principio parece lejana, pero cada día se acerca más. ¿Quién o qué es esta sombra? Un cuento de horror minimalista donde el verdadero terror es el tiempo. Esta es la propuesta de hoy. Comenzamos. La sombra del horizonte. Todo comenzó una tarde de invierno, cuando el sol se negaba a caer por completo. El horizonte parecía haberse congelado en un ocaso interminable y las sombras, largas y delgadas, se extendían como dedos que intentaban aferrarse al mundo. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Era una silueta, oscura, pero no como una ausencia de luz. Era más como una fisura en la realidad, algo que no debía estar ahí. Tenía la vaga forma de un hombre, pero carecía de rasgos, sin rostro, sin manos, sin pies. Solo una figura que flotaba justo fuera de su alcance. A veces parecía caminar, otras se deslizaba como un pensamiento incómodo al borde de la mente. Él no corrió, no gritó, solo lo miró y luego bajó la cabeza para seguir su camino. La indiferencia de la costumbre. El hombre vivía solo en un departamento pequeño, encajonado entre edificios que se inclinaban como ruinas. Había dejado de notar el ruido de la ciudad hacía años. El silencio en su interior era mucho más fuerte. No tenía familia, amigos ni conocidos. Su teléfono había dejado de sonar hacía meses. La soledad no lo atormentaba. Había aprendido a respirar con ella, como si fuera un aire espeso que nunca lo abandonaba. Cuando llegó esa noche, la silueta ya estaba en su sala. No supo cómo había entrado. Tal vez no necesitaba puertas. Se quedó de pie en una esquina, inmóvil. Sus bordes parecían deshacerse en un humo que nunca terminaba de disiparse. ¿Tienes hambre? Preguntó el hombre con un tono tan neutro que la pregunta parecía dirigida a sí mismo. Calentó una sopa instantánea, se sentó en su mesa y comió mientras la figura permanecía ahí, observándolo. O al menos eso pensó. Era imposible saber si tenía ojos. Cuando terminó, la figura seguía en el mismo lugar. Él solo suspiró, apagó la luz y se fue a dormir. El hábito de la sombra. Los días se volvieron semanas. La silueta nunca desaparecía. Lo seguía al trabajo, donde se sentaba detrás de él en su cubículo, una presencia que parecía absorber las luces fluorescentes del techo. Lo acompañaba en el metro, donde nadie más parecía notarla. Por las noches estaba en la sala, en la cocina, en el baño. A veces, cuando él despertaba, la veía parada al pie de su cama, pero no sentía nada. No miedo, no curiosidad, solo un vacío que había aprendido a aceptar. ¿Por qué estás aquí? Le preguntó una vez mientras lavaba los platos. No esperaba una respuesta y no la obtuvo. A veces hablaba con la figura, como quien habla con el reflejo de un espejo empañado. Hoy fue un día largo. Mi jefe sigue siendo un idiota. Tú lo viste, ¿verdad? Otras veces simplemente decía, gracias por estar aquí. No sabía si lo decía en serio, pero las palabras salían como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser pronunciadas. La conexión silenciosa. Una noche, mientras dormía, sintió algo, una presión ligera en el borde de su cama. Abrió los ojos y vio a la figura sentada ahí. Era la primera vez que no estaba de pie, la primera vez que parecía cansada. Su contorno era menos nítido, como si estuviera perdiendo fuerza. ¿Estás bien? Preguntó él, sorprendido por la preocupación en su propia voz. La silueta no respondió, pero algo en su postura cambió, como si lo hubiera escuchado. Esa noche durmieron juntos, no físicamente, claro, pero él sintió su presencia más cerca que nunca, como un abrigo invisible que lo envolvía en el frío. La verdad bajó la superficie.
Una tarde, al volver a casa, encontró a la figura mirando por la ventana. Había algo inquietantemente humano en su postura, algo melancólico. Era como si estuviera mirando algo que ya no podía alcanzar. ¿Por qué me sigues?, preguntó el hombre, pero esta vez su voz no era un reproche sino un susurro. ¿Qué necesitas de mí? Por primera vez sintió que la figura quería responder, no con palabras, sino con algo más profundo. Una sensación se apoderó de él, un vacío, un eco interminable. Comprendió en ese momento que la figura no lo estaba persiguiendo, lo estaba acompañando. No era un cazador ni un espectro que buscaba atormentarlo, era algo que también había estado solo toda su existencia, algo que había encontrado en él una chispa de humanidad, un faro débil pero constante en un mar de oscuridad. La aceptación. Desde esa noche todo cambió. El hombre dejó de preguntar por qué estaba ahí, dejó de buscarle sentido. La figura seguía en cada rincón de su vida, pero ya no era una carga, era una presencia, era su compañía. No era una sombra para temer, sino una sombra que lo entendía. Supongo que todos necesitamos a alguien, ¿verdad?, dijo una noche, mientras tomaba un té en la sala. La silueta inmóvil en la esquina pareció inclinarse ligeramente hacia él como asintiendo. Cuando el hombre cerró los ojos esa noche, supo que no estaba solo, y por primera vez esa idea no le pesó. Era suficiente. Gracias por acompañarnos en este viaje literario con el cuento de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como para ganarme tu me gusta y suscripción. Deja un comentario contándonos qué te pareció este cuento y compártelo con tus amigos que aman las historias de horror y ciencia ficción. Recuerda que este es solo uno de los 365 cuentos que estaremos compartiendo durante un año entero, así que no te pierdas los relatos anteriores ni los que están por venir. Te invito a apoyar este proyecto, ya sea uniéndote a nuestro canal como miembro o en nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de esta fusión de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.